Hola a todos, ¿cómo están? Ya después de la primera entrevista que tuvimos con Débora Emperatriz, tuvimos un intermedio en el que hablamos sobre la reconexión aérea entre República Dominicana y Venezuela. Pero ahora, continuamos con nuestras entrevistas de personalidad, conociendo lo que hay detrás de cada persona que trabaja fuertemente, en este caso, en el mundo artístico. Y tenemos la fortuna de estar acompañados de una de las alumnas de Ahlami Danza, Frangermari Castro, quien ya es alumna de avanzado, ya se presentó, ya prácticamente es profesional. ¿Todavía te falta un poquito o ya eres profesional? Todavía me falta. Son como 5 avanzados y después profesional. Ah, bueno, pero ya está más cerca que el principio, porque ya tuvo su debut como solista, así que vamos a conocer lo que hay detrás, sobre todo de la danza árabe, que en sus principios aquí en nuestro país tuvo esa cierta crítica con respecto al tipo de baile y la opinión de mucho tabú de algunas personas. Frangermari, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Estoy feliz otra vez de que estamos aquí porque ya yo había tenido una entrevista contigo en la radio y todo lo demás, así que feliz de estar aquí otra vez. Debutando en este nuevo formato. Efectivamente. Yo quiero que me cuentes, Frangermari, empezando por el principio, porque sabemos que eres bailarina de danza árabe, pero previo a eso sabemos que hiciste otras actividades deportivas. Entonces, para conocer esa introducción de Frangermari Castro al mundo deportivo, al mundo de las distintas disciplinas. Todo empezó cuando yo estaba en chiquitica, cuando estaba como en primaria más o menos, porque en el colegio en el que yo estaba, cuando era la semana aniversaria del colegio, ellos hacían eventos y ferias, y dentro de este evento habían competencias de cheerleader. Entonces yo desde chiquita participé en estos eventos, que era el tema de la cheerleader, de porristas y no sé qué. Entonces todo empezó desde ahí. O sea, yo siempre fui como bailarina y siempre era la que iba en la punta de las pirámides y voltereta por aquí, voltereta por allá. Entonces siempre desde chiquita estuve como en este mundo del baile, del mundo artístico. Entonces todo empezó ahí. ¿Y cómo fue ese desarrollo? Porque cuando hablamos de cheerleader, de una voltereta por aquí, de una voltereta por allá, no sé si hay algo entre la danza árabe y el tema de las cheerleader, pero cuando hablamos de cheerleader estamos hablando de mucho más movimiento con respecto a la danza árabe. La danza árabe a mí me llamó la atención fue por Shakira, pero después de la cheerleader yo básicamente empecé a apasionarme mucho por la gimnasia rítmica. Yo estuve en gimnasia rítmica yo duré solamente como 2 años, más o menos 2 años y medio en la gimnasia, pero avancé bastante en ese poco tiempo que estuve. Y después de la gimnasia yo empecé a dedicarme al tema de los estudios y todo lo demás porque me había cambiado de colegio. Y yo había llegado a un acuerdo con mi mamá de que yo podía practicar gimnasia, pero no podía descuidar los estudios. Pero cuando me cambié de colegio, este colegio era más exigente, el tema de la gimnasia. Tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que ser muy estricta, porque yo salía del colegio como a las 12 y yo tenía entrenamiento de 2 a 5 o 6 de la tarde. Eso era de lunes a viernes. Y cuando yo tenía eventos o competencias, a veces también practicábamos los fines de semana. Entonces era como que llegaba a mi casa, o sea, yo vivía en ese momento súper lejos. Yo vivía por Maricha, y entonces era como que llegaba a mi casa como a las 8 de la noche y que bueno, ¿en qué momento hago tarea? ¿En qué momento me pongo yo a estudiar? Entonces era como que cuando me cambié ya de colegio, ya tenía que empezar a dedicarme un poco más a las tareas, además de que fue un proceso bastante complicado, porque el colegio era más exigente, yo no tenía tantas bases en algunas materias, entonces tenía que ver clases extracurriculares, entonces era como que tuve que salirme de la gimnasia fue mi deporte del corazón. Y bueno, después de eso, como a los 17, 18, yo empecé a querer hacer otra cosa. Yo dije, yo de chiquita siempre quise hacer danza árabe y nunca tuve la oportunidad. De hecho, uno de mis regalos de chiquita fue un caderín. Y bueno, ya después de grande me puse a investigar, no sé qué, en dónde hay academias, y encontré la academia de Ahlami. Y en ese proceso, durante la gimnasia rítmica, me voy a estancar ahí un poco para poder profundizar más con respecto a lo que fue el deporte de tu corazón. Sí. En ese momento, claro, estabas en el colegio, habían tareas, había otro compromiso, el compromiso de cualquier persona joven en ese momento, pero ¿llegaste a participar en competencias, de repente competencias intercolegiales, o solo era una actividad extracurricular? No, yo sí llegué a competir, como solista y en conjunto, que vendría siendo los bailes como grupales. Yo llegué a ir a las nacionales, que fue, si no mal recuerdo, en Puerto Ordaz. Creo que fue en Puerto Ordaz. Ahí no ganamos ninguna medalla,
pero ya en las competencias de solista y en conjunto sí llegamos a ganar medallas. Creo que el tema de la gimnasia siempre es como que te lanzan y vas a competencias. O sea, no es por lo menos aquí en la danza árabe, que puede ser un poco más social, de qué tipo, para que tengas la experiencia de participar y ver cómo estar en un escenario. Mi primera competencia fue, bueno, ya tú entrenaste para esto, lánzate tú a ver ahí si lo haces bien o no. Pero siempre íbamos a ir a competencias. Cuando saliste ya del colegio, cuando saliste de la gimnasia rítmica, sabemos que ya me mencionaste que te gusta la danza árabe por Shakira. Pero no pasó por la mente Fran Germán de repente buscar retomar nuevamente la gimnasia rítmica. Sí. ¿Qué me detuvo a mí del tema de la gimnasia rítmica? Que uno pierde flexibilidad si no la practicas. Y la gimnasia rítmica todo se basa en la flexibilidad. Porque tienes que abrirte por aquí, tienes que hacer cosas con la espalda y no sé qué. Yo era muy flexible de pequeña porque obviamente era algo que practicaba todos los días. Yo cuando me salí yo dejé de practicarlo, o sea, yo dejé de practicar el tema de la flexibilidad y todo lo demás, y volver a ganar esa flexibilidad es un poquito complicado. Entonces también necesitaba un deporte que me permitiera hacer todo lo demás, porque también cuando empecé el tema de la danza árabe iba a empezar la universidad. Ok, tú empezaste la universidad junto con la danza árabe. Básicamente por ahí. Entonces necesitaba un deporte que también me permitiera estar pendiente de la universidad. Entonces por eso me decidí por la danza árabe y no seguir en la gimnasia. No te creas, todavía yo a veces me pasa ¿y qué tal si vuelvo otra vez a la gimnasia? Porque como te digo, fue un deporte que a mí me marcó, que me encantó, o sea, es un deporte que ¿Te apasionó? Yo amo la gimnasia rítmica, a mí me encanta. ¿Y de vez en cuando no haces alguna parada de manos? De vez en cuando vamos a ver si todavía puedo. Casi cuando me paro me mareo y toda la cosa, ¿no? Pero ahí a veces sale algo. Y entonces iniciaste la universidad, o sea, los estudios universitarios de la mano de la danza árabe. Eso está interesantísimo porque además ese cambio, sabemos que hubo un tiempo, un lapso de tiempo, pero ese cambio cumplió con esas expectativas que se esperaba Fran Germán, porque sabemos que la gimnasia rítmica, mucha más movilidad, muchas más piruetas, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, claro, te gustaba por Shakira. Shakira es un ídolo para muchas chicas y chicos también, claro. Pero ciertamente es mucho más lento, es mucho más delicado, sutil, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando Fran Germán empezó a bailar la danza árabe, ¿sí era lo que estabas buscando o te tuviste que adaptar en el proceso? Más o menos, o sea, yo empecé con la danza árabe precisamente con la espinita de vamos a ver qué tal, a ver si me gusta o no me gusta. Inclusive hay veces en las que es como que, porque obviamente la danza árabe tiene una rama de danzas, no es solamente el belly dance, como ya sabemos, ¿no? Entonces hay ciertos estilos o cierta música que es como que esto no me gusta, esto me aburre. Pero por lo menos el año pasado que tuve la oportunidad de presentar el primer solo, traté de adaptarlo mucho a lo que a mí me gustaba, que siento yo que siempre se va un poco más hacia, precisamente como un poco hacia la gimnasia, un poco más de piruetas, como de movimientos. Por eso elegí el tema también de los abanicos, porque con los abanicos puedes hacer más movimientos, más cosas. Entonces siempre siento que me voy un poco más como hacia la fusión, que puedo ser un poco más libre a la hora de montar coreografías o cosas por el estilo. Porque si me mantengo precisamente solamente en el belly dance o en otras ramas de las danzas árabes, es como que tengo que mantener ciertos estilos. Entonces con la fusión puedes ser un poco más libre con el tema de lanzar el abanico y agarrarlo y no sé qué. Entonces como que siempre me mantengo más o menos como por esa rama. ¿Hiciste alguna evaluación antes de entrar a la danza árabe? Porque sabemos que existen distintos tipos de danza árabe dentro de la danza árabe, pero también existen otros estilos como por lo menos lo es el tribal, que el tribal suele ser un poco más movido, un poco más agitado, pero también un poco más liberal, como más rebelde con respecto a la danza árabe. ¿Hiciste algún análisis antes de hacer este ingreso? No. Yo solamente dije, vamos a buscar una academia y aquí fue. En la academia de Aslami no se enseña el tribal, realmente se enseña el belly dance, el saidi, este tipo de estilos de la danza árabe, pero me gustó y bueno, me quedé. De hecho sí tengo pensado, me ha llamado mucho el tema del tribal, pero es precisamente porque lo veo como muy... Bueno, siento que me podría ayudar mucho a aprender a manejar un poco más el tema del cuerpo, porque tienes que tener mucha conciencia de los movimientos que haces, y en el tribal es muy seccionado todo por lo que he visto, pues, o sea, es como más lento también, es como, no sé, siento que me puede ayudar un poco más con el manejo de mi propio cuerpo a la hora de bailar. ¿Habría la posibilidad de ver a Fran Germán practicando o tomando algunas lecciones, obviamente sin abandonar a la danza, pero tomando lecciones de tribal en alguna oportunidad? Sí. Sí, sí la hay. Por supuesto que la hay.
¿Y qué tal ha sido ese transcurso? Porque, claro, tienes ya ¿cuántos años en Aslami? 3 años y algo, más o menos. Tres Creo años, que ¿no? casi 4, algo así. Ya no los cuento, yo solo sé que pasa el tiempo y cuando me vengo a dar cuenta, 10 años, una vez Ya. así. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia? Porque sabemos que ahí pasan alumnas, o sea, tú eres una de las Sí, que se ha mantenido desde tu ingreso, porque ahí llegan alumnas, hay unas que se van, hay otras que se mantienen, hay otras que de sí. repente por compromisos tienen que cortar tiempo, pero tú has estado desde el principio. ¿Qué tal ha sido ese desarrollo y evolución con respecto a lo que es la danza árabe? Porque por lo menos el tema de mantener el sable en la cabeza, que tengo entendido que se los han enseñado, Ujú. también lo del candelabro en la cabeza. ¿Qué tal ha sido toda esa experiencia para Fran Ha Germari? sido una experiencia divertida, pero pues, ¿por qué? Porque, bueno, el tema de la danza árabe en general y de cómo empecé y cómo soy yo ahorita en mi rendimiento y en el desenvolvimiento de la danza ha cambiado bastante. Bueno, yo sin alardear mucho, ¿no? Yo siento que, bueno, yo tengo talento para. Entonces es como que hay obviamente movimientos que se me dificultan, hay cosas que es como que, ok, esto nunca lo había experimentado y es como, tengo que aprenderlo, pero obviamente he avanzado y obviamente esto va de la mano con Constanza porque gracias a ella es que uno realmente aprende este tipo de cosas y a manejar también el tema de la música. El tema de la música en la danza árabe, yo cuando vi chinchines, yo dije, yo no sé qué hago aquí, yo no sé en qué momento yo llegué hasta aquí. Pero la verdad es que ha sido complicado también porque tienes que poner de tu parte para poder avanzar. Y con el tema del sable y las bandejas es gracioso porque por lo menos con las bandejas, aquí en Venezuela es un poco complicado conseguir las bandejas que realmente se utilizan para eso, que tienen como su base y no sé qué. Nosotras hicimos un experimento el año pasado con las bandejas porque compramos unas bandejas normales, se pintaron, se adornaron y no sé qué, pero eran totalmente planos, o sea que no tenían un soporte con el que uno medio se moviera y que no se moviera la bandeja. Se le colocó lija por debajo de las bandejas para que hiciera un poco de fricción con la cabeza y no se moviera tanto. Entonces fue Imagínate. un temita, Un trabajo han creativo sido y adicional. experimentos con el tema de los implementos dentro de la danza árabe. Con el sable, bueno, no, con el sable yo creo que sí toca comprar el sable porque no tienes cómo equilibrarlo ni nada con otra cosa. Mire, y precisamente eso que me dijiste de modestia aparte, que sientes que tienes el talento para eso, ¿hay algún momento en el que Fran Germari haya sentido que no estaba hecho? Porque claro, me dijiste lo de los chichines, no sé qué hago aquí, pero tienes el talento para, ciertamente lo tienes. Pero ¿ha habido algún momento en el que hayas dudado de ti misma al momento de estar ensayando, practicando, viendo cosas nuevas, avanzadas de la danza árabe? Que haya dicho y que no, mira, no, hasta aquí voy a quedar, no quiero seguir haciéndolo. No, sinceramente no lo he pensado, o sea, no, por lo menos no de esa manera, sino precisamente con los estilos Ok. dentro de la danza árabe. Es como que este estilo no me gusta, no soy buena para esto, o sea, puedo tipo aprenderlo y tener una idea de, pero no creo que realmente me vaya por este estilo, sino más por este estilo, pero no es como que en general no sirvo para esto, no. Yo sé que yo tengo talento para. Entonces es como, no, nunca lo he pensado de esa manera. Ahorita ya a estas alturas, porque ya hiciste incluso hasta tu presentación como solista, ya ahorita si a ti te llaman el día de hoy para decirte, mira, ven que te quiero que te presentes en el restaurante tal, tú puedes hacerlo. Sí. Pero ahora viéndolo desde otra perspectiva, tú practicas danza árabe como vuelvo al principio, como una actividad extracurricular, como un hobby, o de repente la danza árabe pudiese ser algo ya más profesional en un futuro para Fran Germari. Empezó como un hobby y ahorita en este momento, bueno, desde hace ya más o menos como un año, lo veo ya como algo un poco más profesional. Es algo que yo espero poder llevarlo a lo profesional, de poder hacer estos bailes que me contraten para bailar en restaurantes y cosas así. Al principio empezó como un hobby, pero ya después cuando vas avanzando, ya tú vas decidiendo si quieres ser profesora, si quieres hacerlo de manera profesional, si quieres hacer más eventos, si quieres montar tu propia academia, como lo hizo Constanza, por ejemplo. Pero ya en este momento lo veo como algo un poco más profesional que sí me gustaría ejercerlo, digamos, de alguna manera. ¿Cuál sería ese próximo objetivo que pudieses tener en mente con respecto a la danza árabe ya de manera más profesional? Porque ciertamente estás empezando, aún te queda una carrera por delante, pero ahorita que ya estás viéndolo desde esa perspectiva, ¿cuál sería ese próximo objetivo a alcanzar? Quizás presentarte, ya invitando a Fran Germari Castro, la bailarina de danza árabe personalmente, o de repente educar nuevamente, sin abandonar a la danza, Claro. pero ir adquiriendo esos conocimientos ya como educadora, formadora. Como educadora formadora, eso es
algo que me cuesta un poco porque yo no, o bueno, creo que es algo que siempre se tiene que practicar para tú realmente ejercer Ujú. como profesora. Siempre lo he visto un poco más hacia el lado de presentarme en eventos. Mi próximo paso para es básicamente empezar a asistir a competencias como solista. Porque, bueno, dentro de Aslami obviamente ya tuvimos como nuestra oportunidad de ser solistas y todo lo demás, pero bueno, sabemos que es una academia y que normalmente las presentaciones suelen ser pues es en grupo porque, Ujú. bueno, y ya ir como a competencias precisamente para ir adquiriendo este conocimiento, esta experiencia de estar sola en una tarima, de aprender a resolver yo sola, de montar coreografías yo sola Ujú. y de estructurar todo yo sola, pues. Y con respecto al tema de enseñar, yo dentro de la academia, que Constanza tiene como este programa para que tú puedas entrenar como profesora, yo estoy en ese entrenamiento, solo que se me hace un poco complicado asistir a todas, bueno, a la mayoría como de las clases para ir formándome como profesora. He ido Ujú. como a 4 o 3, como de 10 clases, pero sí está como dentro de mis Planes. objetivos, pero ya veremos, lo que salga, lo que vaya saliendo. ¿Has visto las competencias que pueden haber a nivel nacional, ya sea a nivel metropolitano aquí en Caracas Ujú. o a nivel nacional de competencias de danza árabe en solista, o sea, como sola? Yo de hecho el año pasado quería competir en una de las competencias que habían, porque sabes que a veces como que invitan a algunos profesionales de fuera y hacen como estos Ajá. eventos que sí la gala y después la competencia y baila él y no sé qué. Y yo quería competir, pero no tuve la posibilidad de hacerlo. Sí he visto como un poco el tema de los requisitos y todo lo demás, que también es un poco complicado porque los requisitos que ellos te coloquen, por ejemplo, hay una competencia, pero no puedes ser ni fusión, ni puedes usar abanicos, ni puedes usar implementos y tiene que ser solo música árabe. Ujú. Entonces como que están esos requisitos, entonces mi idea para es montar aproximadamente 3 coreografías en que una tenga implementos con fusión, que fue más o menos lo que Ujú. presenté el año pasado, una con una canción árabe, como un derbaque, digamos, y otra con algún otro implemento o algo folclórico, como el saidi, por ejemplo. Ujú. Entonces, tener como esa variedad para que cuando yo decida o vea alguna competencia, decir, mira, tengo una coreografía para esto, puedo participar. Entonces, eso es como más o menos lo que he visto de los requisitos de las Sí. competencias. Cuando hablamos de requisitos, cuando hablamos de que cierta competencia necesitas esto, esto y esto, algunas cosas que son ya un poco complicadas, pero ¿eso significaría alguna desmotivación para Fran Germari al momento de tener que participar, al momento de tener que hacer? O más bien Fran Germari es de esas personas que de toda barrera que se te ponga por delante tú buscas superarla. Depende, porque el tema con los deportes en general, o por lo menos con el tema de la danza árabe, o cuando quieres participar en eventos o cosas así, tienes que pagar, Claro. evidentemente. Entonces es como que hay veces que sí es como accesible y es como razonable, pero hay veces que tú dices como que, mira, no, mi niña, te estás como pasando con el precio, o sea, yo no voy a pagar tanto por una entrada y, ¿sabes? Es como que entonces sé que a veces es un tema de que el artista es invitado y que hay que pagarle las cosas y no sé qué, pero es como, hay veces es como, ok, sí puedo participar, puedo entender, sí me gusta el precio, pero hay veces que es como que, mi niño, te estás pasando. O sea, ponle un poquito de cabeza, yo no voy a pagar todo eso, no, o sea, no. Porque hay veces que sí los precios pueden llegar a ser un poquito como elevados con el tema de las Ujú. entradas, del fotógrafo, a veces son no solamente, o sea, a veces es obligatorio pagar tipo por lo menos el fotógrafo o algo por el estilo para poder participar. Ujú. Ajá, pero ¿y si yo no puedo pagar el fotógrafo o si yo no quiero el fotógrafo, si yo solamente quiero participar? Entonces como que Exacto. hay veces que te cortan como esa posibilidad y es un poco chimbo, ¿no? Pero no es algo que me desmotive realmente. Siempre buscas seguir adelante. Sí. Con respecto al tema del tabú que existe con la danza árabe, porque bien sabemos que hay personas que dicen que ese baile es inapropiado Mm. por cómo es realizable el baile. Sin embargo, yo desde mi perspectiva siento que a lo largo de los últimos años ya la danza árabe se ha establecido más, se ha normalizado más Sí. por las personas que tienen esos ciertos tabúes, pero tú que formas parte de este mundo, ¿qué tal vez esa receptividad con respecto a la danza árabe? Bueno, yo con el tema de la danza árabe, yo como bailarina, yo no me avergüenzo de ser bailarina de danza árabe, pero sí dependiendo de la persona con la que esté hablando, le puedo llegar a mencionar que soy bailarina de danza árabe. Mm. ¿Por qué? Porque precisamente tienen como esto de, uno, o es como que lo ven como algo irrespetuoso de que tú haces bailando en sostén y en falda y no sé qué, o dos, lo sexualizan demasiado. Sí.
Entonces es como que dependiendo de la persona con la que esté hablando, yo te puedo llegar a decir, mira, yo soy bailarina de danza árabe. Ujú. O no, porque uno ya más o menos conoce a las personas o te pueden llegar a hacer comentarios que tú dices como que no va por ahí, bájale dos, o sea, te estás yendo por otro lado que no. Entonces depende mucho de cómo la gente ve el mundo artístico, porque hay personas que no consideran la danza árabe como un deporte, pero lo que no saben ellos es que no es fácil pararse ahí y hacer todo lo que tienes que hacer, porque mira, tienes que estar muy consciente de lo que vas a hacer con tu cuerpo, que sin mover el pecho, sin mover abajo, y la punta, y el bracito, y la sonrisa, y que a la gente le guste. Entonces es un poco complicado, o sea, yo particularmente veo que está más sexualizado que a la poca receptividad de es un deporte. Es más el tema de que está sexualizado, pero también es un tema de que depende de cómo las bailarinas quieren que se transmita el belly dance. Porque sí hay personas que realmente bailan el belly dance y lo hacen ver de una forma sexual de alguna manera, o ellas quieren transmitirlo de esa manera, entonces como que depende mucho de cómo la bailarina quiere que la vean a ella y cómo quiere transmitir el belly dance. Y por lo menos tu entorno, al momento de que cuando decidiste ingresar a practicar danza árabe, tu entorno cómo lo recibió. Y con tu entorno no me refiero a tu familia porque tu Claro, familia sé que te apoya, pero tus amistades, que sabemos que también pueden haber por ahí de repente unos cables cruzados, entonces, sí. ¿cómo lo tomó de tu entorno, tu círculo cercano? No, lo que pasa es que mi entorno cercano no lo sabía hasta como el año pasado o antepasado, algo así. A ver, es que yo soy mucho de guardarme mis cosas. Ujú. Al principio yo cuando inicié nadie sabía, excepto pues obviamente mi familia y no sé qué. Y ya después, precisamente como el año pasado o antepasado, fue que ellos se enteraron de que yo, bueno, mis amigos y no sé qué, que yo practicaba danza árabe. Precisamente por un tema de que lo sexualizan, de que no están de Ajá. acuerdo, o esto, o lo otro, pero en general cuando se enteraron fue como, y lo estuviste guardado todo este tiempo, y no me invitaste al, porque sí, fue el año antepasado, que fue el Danzania, sí, el Danzania del año antepasado, y no me invitaste a verte, y yo, pero aquí está el video, es que yo no te quería ver en video, yo te quería ver en persona, y yo que, bueno, pero el año que viene me puedes ir a ver. Entonces fue algo que yo me guardé por mucho tiempo, pero sí, es más que todo por un tema de que las personas lo suelen ver, lo sexualizan mucho, no están de acuerdo, te hacen comentarios a veces fuera de lugar que tú dices, no, cállate, no, no. Eso es si se puede decir temor o sencillamente querer evitarte comentarios innecesarios que uno tiene en la Sí, mente que pudieran hacer. evitar, porque mira, yo me veo tranquilita, o sea, yo soy tranquila en general, yo soy seria, yo soy tranquila, pero si a ti me haces un comentario que a mí no me va a gustar o que es medio agresivo, yo no te voy a o sea, yo te voy a responder agresiva, ¿ok? Claro, o sea, Yo no te voy a contestar, ay, mira, no, mira, ven, yo te explico, no, yo te voy a responder agresivo. Entonces, es como, sí, era para evitarme realmente ese tipo de comentarios al respecto. ¿qué podemos esperar por parte de Fran Yermari? Ya conocemos tus planes, tus objetivos a alcanzar en la danza árabe, pero en este 2026, ¿qué es lo que pudiésemos ver por parte de Fran Yermari en el transcurso de este año? O sea, ¿qué estimas tú que alcanzarías para ofrecer al público en la danza árabe? Y ese mensaje a aquellas niñitas que quieren empezar a bailar danza árabe, pero quizás pueden sentir ese temor o esa duda por el tema Claro. de la sexualización de la danza árabe. Con respecto a mí, sí o sí tengo que participar en alguna competencia, ni me van a ver por ahí en alguna competencia, Como solista. es como solista. Y espero poder seguir avanzando con el tema de las clases de profesores y para avanzar como teacher, pues. Y con respecto a las niñas, no tanto con o sea, si son menores de edad o algo por el estilo, más que todo con los padres, de que la apoyen y no la hagan ver como algo sexual, sino enseñarles de que eso no tiene absolutamente nada que ver, sino que va en cómo ellas quieren que eso se transmita. Porque también hay, por lo menos he visto niñas súper chiquitas que le ponen que en sí un sostén y una faldita y es como que, o sea, no, tampoco también hay que vestirlas como a la edad que ellas tienen y a la medida de cómo ellas vayan avanzando. Entonces, nada, realmente yo soy si yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer y no me importa realmente mucho lo que digan las personas. Y nada, si lo quieres hacer, hazlo. Y ya está, o sea, no esperes que pase demasiado el tiempo para hacerlo porque después uno está ahí que lo hago después, ya llegará el tiempo y cuando uno viene a ver se da cuenta que no hay tiempo para empezar las cosas,
O sea, tú estás aquí ahora y si lo quieres hacer ahora y tienes las posibilidades para hacerlo, hazlo. Y ya está. Ranger Mari, agradecidos nuevamente Gracias. por acompañarnos y muy sabrosa esta conversación de verdad, conociendo un poco más el trasfondo de la bailarina, del artista, para que vean también que hay disciplinas como la danza árabe que se sexualizan y la verdad es que no, es una disciplina común y corriente, no, las personas no están haciendo nada malo, no implica nada malo, así que ya lo saben. Esto lo vamos a disfrutar mucho, recuerden, gracias a Morna, @morna.tech, gracias a Aslamidanza, @aslamidanza y gracias a Megaloops. Así que nos escuchamos en un próximo episodio de Conociendo la historia detrás de un artista.